Es muy conocida la cita de Nietzsche acerca de la música. La vida sin música sería un error, a la que yo suelo añadirle una frase de Cioran. Si no hubiéramos tenido alma, la música nos la habría creado. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de filósofos y de música, no por el momento. Vamos a hablar de cuándo empezamos los humanos a llevar la música con nosotros. Pero no en nuestros oídos, no en nuestro espíritu, no en nuestra memoria, sino en nuestros dispositivos. Somos de unas generaciones a las que ya nos tocó, por fortuna, contar con aparatos, con dispositivos en los que, a pesar de sus transformaciones, hemos podido llevar la música con nosotros. Hoy, en la era digital, podemos contar con enormes cantidades de información, con un catálogo infinito de música paga, gratuita, de todo tipo en aplicaciones y en servidores. Un poco más atrás en el tiempo, teníamos los famosos USBs, que también muchos de ellos se transformaban en reproductores de MP3. Previo a ello, y es aquí donde empezamos nuestro recorrido que está yendo hacia atrás, contábamos con estos aparatos, los famosos Discman, que en realidad eran una propiedad de Walkman. Ahí está la primera de las paradojas. Eran una propiedad de Sony en su diseño inicialmente. Estos aparatos que iniciaron su creación allá por la década de los 80, aproximadamente 1984, ese año tan recordado por la distopía de Orwell, y que permitieron que pudiésemos cargar discos compactos y ponerlos en nuestros bolsillos o en nuestras mochilas e ir escuchando a nuestros artistas favoritos. Por supuesto, aquellos discos que hoy todavía se venden en las rotondas, todavía se venden en los mercados, algunos de ellos de MP3, con cientos de canciones, no eran los que utilizábamos en esos momentos. Había los discos de pista que originalmente contaban entre 16, 17 canciones, dependiendo del artista y dependiendo de la calidad que uno le pusiese al disco. Y esa era nuestra manera de portar la música. Particularmente en mi época, este es el aparato que me tocó en la época de colegio. Y efectivamente, tal cual, era mi Discman hace 20 años y un poco más. En este aparato que además tenía la posibilidad de enchufarse a la corriente y poder utilizarse más allá de las pilas, que podía conectarse obviamente en los audífonos y también en unas bocinas y demás. Podíamos escuchar nosotros nuestras canciones. Inclusive hubo una época en la que había los minidisc. Si recuerdan, Coca-Cola había lanzado esa promoción y había 4 pequeños discos que en Bolivia se podían canjear y en los que uno podía escuchar 4 estilos de música diferentes. Más allá del recuerdo particular que yo tengo, lo interesante de estos aparatos es eso, la portabilidad. Y es que la relación del ser humano con la música siempre ha sido bastante peculiar. Nosotros estamos acostumbrados, como lo decía hace rato, a poder escuchar lo que querramos, cuando querramos, donde queramos. Pero el inicio de la ejecución musical no era así. No es necesario retornar hasta los tiempos cavernarios o hasta las primeras civilizaciones. Basta con hacerlo hace un par de siglos atrás y nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, que si alguien quería escuchar música, era la única forma de hacerlo cerca de alguien que pudiese ejecutarla. Por eso es importante y hasta hoy podemos preguntarnos por qué a alguien le gusta escuchar música en vivo o por qué a alguien le gusta tocar música en vivo siendo que puede escuchar lo mismo en su casa, porque tiene otra magia, tiene otro sentido. El sentido original, imaginen ustedes, pueblos allá por la Edad Media en los que el aburrimiento era feroz y en los que no se podía hacer nada más que esperar que viniesen los espectáculos teatrales, musicales, poéticos, porque venían unidos en determinado momento, los famosos juglares y demás, y escucharlos era eso, escucharlos una vez y quizás no volver a presenciarlos jamás. Quedaba entonces nuestra necesidad de retener en la memoria, de aprender, de traspasar. Imagínense, inclusive antes de que aparezca la divulgación de la escritura o que se facilite la imprenta, era todavía más difícil. Por eso es que también nuestra relación con la música está unida al lado espiritual, por supuesto también en el lado religioso, los cánticos y demás en las diferentes religiones, aunque eso es tema de otro momento. En fin, nosotros somos herederos, como toda la historia, de todas esas civilizaciones y pudimos cargar durante muchos años estos aparatos que se hicieron muy populares allá por los finales de los 90 y los principios de los 2000, antes de que los MP3 hagan su tarea. Tengo una historia bastante tórrida con este aparato, que algún día les contaré unos delirios adolescentes en los que uno a veces cae y que no puede salir fácilmente. Pero previo a este aparato, también las generaciones, sobre todo de nuestros padres y nosotros un poco más de niños,
usamos estos otros, que seguramente muchos también de ustedes recordarán, los famosos Walkmans para cassettes. Estos fueron diseñados y empezaron a comercializar por los finales de los 70s, aproximadamente en 1977, 1978. Se hicieron muy populares porque se utilizaban con los auriculares, que hoy volvieron a utilizarse, aunque en forma de Bluetooth, lo que se llaman los cascos. Esos eran los auriculares. Y ahí viene otra de las paradojas de la historia. Allá por los 2000, 2010, quizás un poco antes, 2008, la gente pensaba que nunca más las personas iban a utilizar esas cosas tan grandes en sus orejas, en sus cabezas. Bueno, pues hoy se han vuelto a utilizar. Obviamente en una versión mucho más actualizada, pero se ha vuelto a usar. Se pensaba que el audífono pequeño de cable era el tope, luego aparecieron los inalámbricos, pero hoy nuevamente hay gente que utiliza estos auriculares grandes como los que se vendían con estas cosas. Aquí había otra mística, de repente hasta otra magia, porque en los CDs, si bien es cierto, uno podía compilar, no solamente comprar en las calles, sino elegir a sus canciones favoritas, tomarlas en la computadora, quemar discos, etcétera, etcétera. Aquí había un proceso todavía más complejo. Había que grabar cassettes. También uno podía comprarlos, obviamente, pero si uno quería de verdad tener su propio cassette, tenía que tomar un cassette en blanco, o robarle un cassette que no le gustaba de algún familiar, y sobre eso grabar sus propias pistas. Esa tortura que seguramente quienes tienen 30 o más años recordarán, de tener que escuchar en la radio las canciones y rogar de alguna manera que el locutor no hable mientras grabábamos la canción. El tener que saber en qué momento poner rec, en qué momento tener que retroceder, el no borrar alguna canción por error, eran todas esas cosas. Además que la limitación era también otro tema. Solo se podía tener 60 minutos de música y después en algunos cassettes TDK 90 minutos. Era lo máximo que se podía. Y claro, como al igual que pasaba con los VHS, te va pendiente para otro momento, había que rebobinarlos manualmente. O si alguien tenía esa tenacidad, con un bolígrafo o un lápiz, moverlo hasta que llegase al punto final, o en todo caso al inicio, en el reverso, y para escuchar las canciones que uno quería. A diferencia de estos, de repente, los Walkmans tenían otra naturaleza. Solían venir mucho con unos ganchos en este lado que uno solía ponerse en el cinturón para poder pasear por las calles y escuchar música y abstraerse del mundo. Algo que, eso último, no ha parado hasta hoy. Hasta hoy buscamos abstraernos de los sonidos de las ciudades. Inclusive los utilizamos como escudo contra la idiotez de la gente cuando se nos acerca y queremos un momento de soledad. Entonces, ese tema de llevar la música con nosotros también tiene ese afán de escapismo del prójimo, que convengamos también que aunque puede parecer un exceso, a veces también es necesario. Llevamos ahora la música en celulares, en servidores, sincronizados en la nube, con nuestras playlists compartidas con un amigo, con otro, y la facilidad ahora es enorme. Aparte, la disponibilidad, como lo decíamos al principio, es infinita, pero eso no nos quita el hecho de valorar, no solamente por nuestros recuerdos, sino por cómo es que se concebía la música antes. Lo que implicaba, por ejemplo, prepararle un CD a alguien o un cassette, grabar para alguna persona en especial, o por último, para nosotros mismos. Yo recuerdo además que esto de los cassettes tiene una cuestión generacional. Cuando uno es niño, por supuesto, no tiene a disponibilidad una gran cantidad de cassettes o una grabadora, y mucha de la música que uno hereda o heredamos en los 90s era, por supuesto, de nuestros padres y tíos. Por eso inclusive uno puede ser un sujeto atemporal. Uno escuchaba bandas de los 80s, de inicio de los 90s, que no eran precisamente nuestras épocas, pero era lo que nos quedaba. Y así todavía uno puede recordar esas canciones cuando las escucha ahora en el presente y decir, yo escuchaba esa banda en mi Walkman, escuchaba ese grupo en mi Discman, y así, sin duda, es el marco del tiempo de la música, porque la música también marca eso, parte de sus tiempos y sus ritmos, marca el tiempo de nuestras vidas, marca el tiempo en el que pensábamos diferente, en el que el mundo para nosotros era diferente, y es un mundo que ya no es más y que nunca más será. Nos quedan los recuerdos, nos queda la importancia de saber también cómo es este desarrollo tecnológico que ha servido para muchísimas cosas, para vivir mejor, y también entre ese vivir mejor, ¿por qué no? Es hacerlo también acompañados de la música. Volveremos a hablar en otro momento de música, por supuesto, tenemos todavía que hablar de estos aparatos de acá, de los discos de vinilo, tenemos que hablar de videos musicales, tenemos que hablar de shows en vivo y de muchas cosas más, pero en esta ocasión quería hablar un poco de esto, de estos aparatos portables que en su momento
nos acompañaban y nos alegraban las tardes y las noches cuando el mundo era, todavía al menos para nosotros, un poco más simple. Nos volveremos a encontrar en otra conversación. El laberinto con Andrés Canseco.